Gracias al arquitecto José García Calderón. Él es miembro del equipo técnico de Lima en la Impostergable por el tiempo de espera, porque queríamos darle casi todo un bloque para poder conocer los problemas de fondo que debe abordar los siguientes alcaldes. Bienvenido nuevamente, arquitecto. Muchas gracias, Tatiuska. Un saludo. Un gusto estar aquí para poder compartir con ustedes algunos temas en relación al desarrollo de la ciudad. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son los temas de fondo que debería abordar los candidatos? Porque yo lo decía, en los debates no he escuchado ninguna propuesta, busco la información de mis candidatos y nada. No nos dicen cómo van a abordar el tema urbanístico. Sabemos de que hay viviendas que se pueden colapsar en el centro de Lima, en el RIMAC. No nos dicen cuál es su plan de seguridad ante un movimiento telúrico que sea muy fuerte. Lima podría venirse abajo, la informalidad con la construcción de las viviendas. No son temas que ellos abordan. Plaza Pública. Sí, bueno, como bien deben saber, la iniciativa Lima la Impostergable es una iniciativa del Colegio de Arquitectos de la Regional Lima para tratar de colocar un poco en la agenda pública algunos temas que hemos observado que están ausentes en los planes de gobierno. Y cuando escuchamos a los candidatos, ¿no?, mencionar un poco los temas que ellos buscan ofrecer a la población para resolver los problemas de Lima, observamos, por ejemplo, que el desarrollo urbano no figura entre los principales, ¿no? Entonces, sí nos parecía importante porque son temas de fondo y lo que vemos cada 4 años es que se habla mucho de temas coyunturales, pero los problemas de la ciudad se mantienen, ¿no? Eso yo creo que todos los ciudadanos lo podemos observar. Este porcentaje, por ejemplo, que tiene Lima, ¿no?, de ser más o menos 1/3 de ciudad formal, con condiciones aceptables, ¿no?, de estándares de urbanización, de servicios, y luego 2/3, ¿no?, de áreas informales o áreas con muchas deficiencias, ¿no?, y con muchas, digamos, condiciones de vulnerabilidad, que es un tema que nos preocupa, ¿no? Entonces, esos temas evidentemente son complejos, pero no se pueden dejar pasar, no podemos dejar cada 4 años, ¿no?, que el tema se agrave, y por eso es que nosotros queríamos poner aquí sobre el tapete algunos de ellos, ¿no? Uno de los principales tiene que ver con el modelo de crecimiento que tiene Lima, ¿no? Porque si es que continuamente se sigue regularizando, formalizando las invasiones, entonces estamos promoviendo mucho la vulnerabilidad de la ciudad, ¿no? Como hemos mencionado, 2/3 por lo menos de las edificaciones en Lima se construyen sin asesoría técnica, sin licencias de edificación, ¿no?, lo que genera una vulnerabilidad bastante alta. Hay que recordar que por lo menos cuando Lima tenía pues la 1/5 parte de tamaño, en el año 74 se dio el último sismo y 4/5 de la ciudad todavía no han experimentado un terremoto, ¿no? Entonces es un porcentaje significativo en el cual nosotros creemos que evidentemente seguramente va a haber una serie de afectaciones y que esto puede traer consecuencias serias no solamente para la economía de las familias, sino también para todo lo que el Estado tenga que desplegar cuando esto suceda, ¿no?, en relación a las medidas de atención post-desastre, ¿no? Entonces, sí nos parece que hay que ir tomando medidas progresivas, ¿no? Evidentemente son problemas que toman tiempo resolver, pero poner ya líneas rojas, ¿no?, a estos crecimientos informales. No se puede, como hemos observado en las laderas de los cerros, en las zonas periféricas, en las zonas de riesgo, ¿no? No se puede seguir regularizando o formalizando estas ocupaciones. Tiene que quedar claro que hay unos límites y lo que se tiene que ir buscando es cómo generar, por ejemplo, vivienda en áreas con condiciones adecuadas, ¿no? Que las políticas de vivienda que el Ministerio de Vivienda está lanzando, inclusive ahora hay una nueva política de vivienda y urbanismo, hay una nueva ley de desarrollo urbano sostenible, hay una serie de instrumentos nuevos que se deben aplicar para que se pueda generar vivienda social asequible, ¿no?, para que pueda entrar en ella la población que puede estar viviendo de otra manera en zonas periféricas, en zonas de riesgo, ¿no? Y ahí la Municipalidad de Lima tiene un rol muy importante, ¿no? La Municipalidad de Lima es competente en desarrollo urbano. Hay una serie de competencias que han sido trasladadas desde la Municipalidad de Lima a otras entidades, el transporte, por ejemplo, o servicios básicos como el agua, dependen de entidades supraprovinciales que dependen del gobierno central, pero el desarrollo urbano sigue siendo una competencia municipal, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de la política de vivienda, la municipalidad, con la regulación del uso de suelo, con los instrumentos de desarrollo urbano, puede crear condiciones para que pueda surgir
nueva vivienda en áreas más adecuadas, ¿no? Entonces, digamos, ese es uno de los temas principales que nos gustaría que los candidatos también pudieran explicarnos cómo van a abordarlo. Sabemos pues que en la campaña se trata, ¿no?, de dar mensajes de impacto, de atender asuntos coyunturales, pero también quisiéramos que pudieran explicarnos sobre estos temas de fondo, cómo podrían ellos abordarlo de manera tal que los ciudadanos tengan mejores elementos para poder elegir por ellos, ¿no? Arquitecto, buenas noches. Jorge Valdés le habla. Y dígame... ¿Qué tal, Jorge? Un gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Es cierto que los candidatos se han abocado a lo que la gente pues le impacta mucho, temas de seguridad, transporte, y no necesariamente son capacidades que tiene la Municipalidad de Lima, más que, por ejemplo, ser un gran coordinador en el tema de seguridad y ahora ser un coordinador en el tema del transporte, con algunos asientos en el LATU? Pero, por ejemplo, no se habla mucho en esta campaña, efectivamente, sobre defensa civil, que usted lo ha instalado bien. Pero, por ejemplo, yo le quería preguntar algo, previo a una pregunta sobre el Plan MET que se ha aprobado esta semana en la Municipalidad de Lima. Pero, por ejemplo, ¿qué hacer y qué propone su organización o qué propondría usted para poder cuidar esta frontera verde que tenemos por el norte, con el río Chillón, por el este, con el río Rímac, por el sur con el río Lurín? ¿Qué deberían decir los candidatos para que se cuide esta frontera verde que todavía tiene Lima, para que no se deprede, para que no se urbanice, digamos, depredando área verde, ¿no? Sí, no, gracias por la pregunta. Es muy importante. Yo creo que hay dos medidas claves. Una tiene que ver con la gestión de la planificación urbana, que a través de esos instrumentos, y ya justo un poco entrando también al tema del Plan MET, puede definir con un instrumento que se llama la clasificación de suelo, que es como una capa, ¿no? La primera capa que regula el suelo, que define qué suelo es urbano, qué suelo debería ser urbanizable y qué suelo debería ser no urbanizable, ¿no? Y luego sobre eso se superponen otras capas como la zonificación, por ejemplo, ¿no? Pero la clasificación de suelo es determinante porque esa es la que debería marcar los límites de hasta dónde se puede ocupar y hasta dónde no se debería ocupar, ¿no? Y en segundo lugar, adoptar medidas ya más concretas, proyectos, por ejemplo, de forestación en las laderas de los cerros, ¿no? Y que de esta manera pueda servir de contención para que no se siga reproduciendo esta informalidad. Hay que decir una cosa también clara. Yo sé que lo que voy a decir no es muy político, no es muy vendible en una campaña, pero creo que es la realidad también, ¿no? En los años 60, 70 probablemente la gente invadía áreas nuevas porque no tenía vivienda, ¿no? En la actualidad creo que eso ya no sucede. Creo que la población de estas áreas tiene una vivienda precaria, pero debido a que no hay control del suelo, busca tener una vivienda adicional para luego poder revenderla al mercado informal. Entonces ya no es tanto la necesidad de vivienda, sino un poco la especulación a microescala que sea en estas zonas. Entonces sí creo que es importante poner esta línea roja, ¿no? A través de la gestión del planeamiento urbano, de la fiscalización, ¿no?, de las municipalidades distritales en estas áreas y proyectos que puedan consolidar, como usted bien menciona, ¿no?, esta estructura ecológica que tenemos en Lima, que se está depredando, las lomas, lo que queda de valles, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber una postura clara desde el gobierno municipal, y lo que hemos observado lamentablemente es que en algunos mensajes que se nos ha dado a los candidatos es que se habla más de titulación, de regularización, ¿no? Entonces eso nos preocupa porque es un mensaje al cual se está diciendo que, bueno, todo lo que se ocupe, que no se preocupen, que luego se va a regularizar y así pasarán 4 años más. Entonces, sí creo que ese es un tema que los ciudadanos quisiéramos que los candidatos pudieran abordar. Seguramente tendrá pues algún costo político en algunos casos porque habrá seguramente que reubicar en algunas áreas donde se pueda desarrollar los estudios y se observe que hay condiciones de riesgo irreversible, con lo cual no se debería destinar recursos públicos ahí, sino reubicar población, y son procesos complejos, ¿no? Pero sí esperamos que el siguiente alcalde tenga el liderazgo político para llevar a cabo estas reformas, ¿no?, y que realmente pueda contribuir a reducir el riesgo en estas áreas, ¿no?, que finalmente no solamente es una situación que afecta a los mismos ocupantes de estas áreas, sino, como mencionaba yo, al resto de la ciudad, porque todos nos sentimos comprometidos, ¿no?, al tener que resolver estos problemas, ¿no? Así es. Ahora, es cierto que no sería el candidato más popular pues el que diga esta verdad, ¿no?
que ya se tiene que poner un límite a la explotación y al uso irracional del suelo, sobre todo si este uso a la hora que se da pone en riesgo incluso la vida de las personas cuando se ocupan zonas agrestes o zonas donde va a ser, digamos, materialmente imposible, por ejemplo, que llegue el agua. Hay una estadística que dice que un punto de agua en las zonas periféricas de Lima demora 14 años en llegar, con lo cual pues estamos condenando a estas personas que se instalan en las partes de los cerros de Lima, lo estamos condenando a 14 años pues de padecer abusos, de padecer sin agua. Seguramente la luz llega más rápido, el internet, pero el agua es el líquido elemento. Ahora, ¿qué opinión le merece el Plan MET aprobado esta semana en la Municipalidad de Lima? ¿Cree que va a ser un instrumento, digamos, que pueda servir para el manejo urbano de la ciudad? ¿Qué opinión tiene usted como profesional y como líder de un gremio? Sí, bueno, es un tema que hemos revisado dentro del Colegio de Arquitectos, ¿no? En la Comisión de Desarrollo Urbano, y evidentemente es un tema que nos preocupa, ¿no? A los profesionales de esta área. Es cierto que se necesitaba actualizar el plan, porque el plan que estaba vigente hasta hace 3 días era el plan MED del año 90, y ya evidentemente no tenía relación con los desafíos que la ciudad enfrenta actualmente, ¿no? Y ese plan debía durar hasta el año 2010 y sin embargo se tuvo que alargar indefinidamente su vigencia, dado que no se había logrado elaborar el siguiente plan hasta que al fin, ¿no?, se ha hecho después de varios esfuerzos y se ha aprobado. Entonces eso es una buena noticia. Sin embargo, hay un tema que nos preocupa porque en el año 90 o en el 92, cuando se aprobó el anterior plan, se aprobó con una ordenanza de artículo único que decía apruébese el plan, ¿no? Y el plan tiene una serie de contenidos, ¿no? Plantea una serie de medidas, acciones que se deben tomar, pero para que estas medidas se puedan aplicar se requiere un desarrollo normativo, ¿no? Tal es así que después del año 92, cuando se aprobó el anterior plan, fueron saliendo en los años siguientes, de a pocos, ¿no?, las ordenanzas que se requerían, ¿no? Como por ejemplo esto que he hablado hace un momento yo de la clasificación de suelo, la ordenanza 28, o una serie de ordenanzas que ajustaban la zonificación del sistema vial metropolitano, que son cosas que se necesitan. Y sí esperábamos nosotros, creo que en esta oportunidad se pudiera aprobar el plan con el desarrollo de lo normativo de los instrumentos, ¿no? Lo cual no ha sido así y nos preocupa que en los siguientes años se vuelva a repetir un poco la historia de ir sacando por partes los componentes del plan. Y dentro de eso sucede que, pues, por ejemplo, se introducen los cambios de zonificación, ¿no? Que digamos, en ciertas condiciones son necesarios porque el planeamiento tiene que ser un planeamiento vivo y tiene que actualizarse, pero en otros casos también observamos que lo que termina sucediendo es que regularizan, por ejemplo, esas ocupaciones informales, ¿no? Como ya no se puede hacer nada más, pues hay que poner zonificación a zonas informales, ¿no? Y yo quería... O a veces, pues, de repente hay pedidos, ¿no?, que no guardan relación con criterios técnicos, ¿no? Entonces, para evitar un poco eso, creo que lo más transparente, ¿no?, hubiera sido que el plan MET, ¿no?, luego de tantos años, de 30 años, ¿no?, del anterior plan, pudiera tener todo este desarrollo normativo. No ha sido así, ¿no? Bueno, esperamos pues entonces que esa sea una tarea de la siguiente gestión. Presumo que este año ya va a ser difícil, ¿no? Pero sí nos parece necesario que se pongan las reglas claras en la ciudad, que no sea solamente un plan conceptual de recomendaciones, ¿no? Porque claro, todos queremos que Lima sea una ciudad justa, todos queremos que Lima sea una ciudad sostenible, que sea una ciudad eficiente, ¿no? Pero tenemos que ver realmente las reglas claras para todos los actores, tanto para la inversión privada, para los ciudadanos, para las municipalidades distritales, ¿no? Y creo que ese tema está todavía pendiente de resolver. Bien, el día viernes se hizo la cobertura a una noticia. Un hombre, un adulto mayor, quedó atrapado en una... Lamentablemente se derrumbó una vivienda de quincha y adobe en el RIMAC y sabemos de que son temas que solo se ponen en la palestra cuando hay movimientos telúricos o casos como este.
hay miles de viviendas que son casi no habitables en la periferia de Lima, en el centro histórico de Lima y en otros distritos como el RIMAC. ¿Qué debería pasar? ¿Cuál es el plan de trabajo que debería accionarse? Hay peruanos que están viviendo en zonas no habitables y que con cualquier movimiento eso se cae y podrían perder incluso la vida. Sí, yo distinguiría ahí dos tipos de áreas, ¿no? Como bien mencionas, algunas áreas centrales, ¿no? En donde observamos, por ejemplo, también hay dos tipos, ¿no? Uno de ellas, aquellas áreas que se ocuparon en las primeras barriadas de Lima, como por ejemplo en La Victoria, Cerro San Cosme, en los Cerros del Agustino, ¿no? Y claro, son áreas que mantienen unas condiciones de vulnerabilidad a pesar de tener 60 años ahí, 60, 70 años, contradiciendo un poco la teoría, ¿no?, de los urbanistas, que estas áreas populares, informales, con el tiempo progresaban y con el tiempo mejoraban, pero observamos, y todos lo podemos ver, ¿no?, que no es así necesariamente, ¿no?, y que realmente ahí se requiere una intervención fuerte del Estado para poder generar, por ejemplo, áreas libres donde pueda haber evacuación cuando hay algún desastre y poder trabajar en el reforzamiento de las viviendas, ¿no? Yo creo que no podemos seguir dejando pasar décadas, ¿no?, en áreas que estas centrales como las que menciono, sin que el Estado tenga que invertir. Y luego hay otras áreas en las centrales también que son las áreas del centro histórico, por ejemplo, ¿no?, donde hay edificaciones bastante antiguas y donde hay población que vive pues, en viviendas que están bastante afectadas, porque como no tienen mantenimiento, ¿no?, la ley del patrimonio indica que el propietario es responsable del mantenimiento de las viviendas, pero es muy costoso, ¿no? O sea, los propietarios no lo pueden hacer, está ocupado por inquilinos que de repente no pagan lo suficiente para poder un mantenimiento adecuado. Y ahí también creo que es importante que pueda haber un apoyo del Estado para que se pueda de alguna manera complementar ese esfuerzo financiero que implica la recuperación del patrimonio, ¿no? Y luego hay otra situación distinta que son las áreas de la periferia, ¿no?, que son estas áreas que se han ocupado desde los años 50, 60 progresivamente. Y ahí también habría que distinguir en las quebradas, en San Juan de Miraflores, en Villa María del Triunfo, en Comas, en Independencia, en San Juan del Lurigancho, ¿no? En las laderas es donde está la situación más crítica y problemática, ¿no? Entonces ahí habría que desarrollar proyectos urbanos integrales. Lo que no se puede hacer es ir poniendo de a poquitos las cosas. No se puede poner por un lado el agua, poner por otro lado una escalera. Yo creo que tenemos que abordar integralmente, ¿no?, y con presupuestos importantes, que como mencionó, ¿no?, el señor Valdés, no tiene la municipalidad esos recursos, ¿no? O sea, hay que ser ahí muy conscientes que la Municipalidad de Lima es una entidad municipal que tiene pocas competencias para los desafíos que tiene que resolver, o al menos las expectativas de los ciudadanos, ¿no? Porque pensando ya en las elecciones, ¿no?, cuando los ciudadanos votan por un alcalde, esperan que resuelva los problemas de la ciudad. ¿Cuáles son los problemas de la ciudad? La vulnerabilidad, el transporte, la producción de áreas verdes, pero las competencias que tiene son bastante limitadas y los recursos mucho más, ¿no? Así es. Entonces, ahí yo creo que también es importante, ¿no?, es importante que el siguiente alcalde pues tenga el liderazgo político para reclamar lo que le corresponde a Lima, para que pueda gestionar realmente, adecuadamente, la solución de estos problemas, ¿no? Porque estos proyectos urbanos integrales, por ejemplo, requerirían unas inversiones significativas año tras año que superan el presupuesto actual de la municipalidad. Y tendría el gobierno central que destinar esos recursos que actualmente existen, pero se gastan desde los ministerios, ¿no? Entonces lo que tendría que hacer es pasar a la municipalidad, y la municipalidad, que es la que realmente conoce los problemas en detalle de los distritos y de los vecinos, pues pueda aplicarlos a través de proyectos urbanos integrales, donde se articulen iniciativas de proyectos de accesibilidad con las escaleras, de equipamientos públicos, ¿no?, que pueda haber locales comunales, colegios, ¿no?, de vivienda, de mejoramiento de las viviendas, ¿no? Entonces todo al mismo tiempo, y no estar haciendo las cosas desde los ministerios una por una, sin articulación, ¿no? Yo creo que eso es clave para que se pueda resolver los problemas de manera más consistente, ¿no? Así es. Arquitecto, cierto que la Municipalidad de Lima es una municipalidad con muy poco presupuesto, pero díganos, por favor, en un minuto, porque tenemos que ir ya a una pausa también, díganos qué piensa usted sobre el término que se usa en el sector medio de Lima, que es la famosa residencialidad. ¿Cómo hacer para cuidar la residencialidad del sector medio de Lima?
para que no sigan habiendo edificios que tugurizan los distritos sin estacionamientos y que se construye de manera indiscriminada, ¿no? Muy breve, díganos qué hacer para vigilar esa residencialidad. Sí, yo creo que lo que habría que ser conscientes es que en las áreas centrales, como son las áreas donde hay mayores posibilidades de que las inversiones inmobiliarias funcionen, se está concentrando, ¿no? En Lima, solamente en las áreas centrales, la presión para el desarrollo, para el incremento de la densidad. Y como el suelo termina siendo muy caro, la única manera de que los proyectos sean viables es incrementando las alturas, incrementando los metros cuadrados edificables. Yo creo que hay que lograr de que el resto de Lima también pueda recibir esta inversión. No puede ser que esté concentrada en un solo lugar, porque eso también genera reclamos de los vecinos, que de alguna manera son justos, ¿no? Porque se observa que se supera mucho más la capacidad de soporte que tienen estas áreas de servicios, de calidad urbanística, se supera mucho más al querer concentrar todas las inversiones inmobiliarias en un solo sector de la ciudad. Entonces, ¿cómo hacemos para que en Lima Norte, en Lima Este, en Lima Sur también se pueda desarrollar inversión inmobiliaria? No, yo creo que ese es el tremendo desafío, no solamente de la municipalidad, sino del Ministerio de Vivienda, que tienen que trabajar en conjunto, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por su experiencia, por su explicación. El arquitecto José García Calderón estaba esta noche en Plaza Pública, aquí en Exitosa. Muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego, arquitecto.